Si eres Jesús, desvía esta presa. Si eres Jesús de verdad, desvía esta presa con las manos. El grito de don Roberto Mendoza retumbó por el valle del río Grijalba. Su represa de 50 millones de pesos estaba lista para inundar San Miguel del Río, un pueblo de 300 familias de pescadores que vivían ahí desde hacía 200 años. El empresario más rico de Monterrey había ofrecido 5,000 pesos por familia para que se fueran. Ellos se negaron. Ahora, él accionaría las compuertas en 72 horas, ahogando casas, memorias, la iglesia colonial de 1700. Nadie imaginaba que ese desafío arrogante estaba a punto de desencadenar el milagro más devastador que México jamás había presenciado. Mientras don Roberto celebraba su triunfo en Monterrey, en la pequeña iglesia de San Miguel del Río, 12 ancianos arrodillados rezaban la 9ª noche consecutiva de novena. Don Esteban, de 82 años, líder espiritual de la comunidad, sostenía un rosario gastado por las décadas. A su lado, doña Carmen, 75 años, lloraba en silencio frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. «Señor», susurraba con la voz quebrada, «si es tu voluntad que esta presa se construya, danos fuerzas para partir. Pero si es obra de la codicia, revela la verdad antes de que sea demasiado tarde». Las velas temblaban en la iglesia mientras la fe era puesta a prueba, pero a 300 kilómetros al norte, en una oficina de vidrio en el corazón de Monterrey, don Roberto Mendoza brindaba con whisky escocés de $2,000. Sobre su mesa, la maqueta perfecta de la presa Mendoza brillaba bajo reflectores. En 72 horas, decía a los inversionistas reunidos, ese pueblo de ignorantes finalmente entenderá quién manda en esta región. Sonreía con crueldad mientras señalaba el modelo en miniatura de las casitas que serían sumergidas. No sabía que su obra perfecta escondía una falla mortal que un extraño estaba a punto de revelar. A la mañana siguiente, cuando el sol nacía sobre San Miguel del Río, un hombre de aproximadamente 35 años bajó del autobús intermunicipal cargando solamente una mochila gastada y un tubo de planos enrollados. Vestía jeans desgastados, camisa de mezclilla y botas de trabajo cubiertas de polvo. Nadie lo conocía, nadie lo esperaba. Pero cuando doña Carmen lo vio caminando por la calle principal hacia la iglesia, algo en su corazón le dijo que las oraciones habían sido escuchadas. El hombre se detuvo frente a la construcción de la represa visible a lo lejos. Observó las montañas con ojos que parecían ver más allá de la piedra y susurró una sola palabra que el viento llevó valle abajo: pronto. Don Roberto Mendoza no nació rico, nació hambriento. Hambriento de poder, de reconocimiento, de venganza contra la pobreza que lo marcó en su infancia. A los 20 años, trabajaba 18 horas diarias en construcciones ajenas. A los 30, ya tenía su propia empresa. A los 50, era dueño de la constructora más grande del norte de México. Pero cada éxito tenía un precio que otros pagaban. 12 trabajadores murieron en sus obras en 20 años. Sobornó a 43 inspectores. Destruyó 17 comunidades pequeñas para construir desarrollos turísticos. Su lema personal era simple y brutal: el progreso no pide permiso, lo toma. Ahora, su proyecto más ambicioso estaba a punto de completarse. San Miguel del Río existía desde 1728. 300 familias de pescadores vivían de las aguas generosas del río Grijalba. Sus abuelos pescaban ahí, sus padres pescaban ahí, sus hijos aprendían a lanzar redes antes de aprender a leer. La iglesia colonial guardaba registros de bautizos, bodas y entierros de 10 generaciones. Cuando don Roberto llegó hace 6 meses con su oferta, el silencio fue su respuesta: 5,000 pesos por familia. Es más de lo que sus casuchas valen, había dicho con desprecio.
Don Esteban, el anciano líder, respondió con dignidad: «Nuestra tierra no tiene precio, señor. Aquí están nuestros muertos, nuestras memorias, nuestra fe». Don Roberto no aceptaba un no como respuesta. Primero cortó el acceso por carretera. Luego sobornó a comerciantes para no vender alimentos al pueblo. Medicinas dejaron de llegar. El correo se perdía misteriosamente. Las ancianas comenzaron a enfermar. Los niños lloraban de hambre. Y don Roberto sonreía desde su oficina en Monterrey, esperando que la desesperación los obligara a firmar. Pero no contaba con que la fe puede mover algo mucho más poderoso que montañas. Puede mover el corazón de Dios. Antes de continuar con la historia de San Miguel del Río, queremos saber, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu ubicación en los comentarios para saber hasta dónde están llegando estos mensajes de fe. Y si ya te está emocionando esta historia, dale like para ayudarnos a alcanzar a más personas que necesitan esperanza. El autobús intermunicipal levantó una nube de polvo al detenerse frente a la única tienda de San Miguel del Río. Eran las 6 de la mañana y el pueblo apenas despertaba. Solo una persona bajó del vehículo. Un hombre de aproximadamente 35 años, cabello oscuro hasta los hombros, barba corta y bien cuidada, vestido con jeans desgastados, camisa de mezclilla azul y botas de trabajo cubiertas de polvo del camino. Cargaba una mochila gastada al hombro y bajo el brazo llevaba un tubo de planos enrollados que parecía haber viajado kilómetros. Nadie lo esperaba, nadie lo conocía. Pero cuando caminó por la calle principal de tierra, algunos vecinos que barrían sus entradas se detuvieron a observarlo. Había algo diferente en su manera de caminar, pausada pero con propósito, como quien conoce exactamente a dónde va, aunque nunca haya estado ahí antes. Sus ojos recorrieron el pueblo con una mezcla de ternura y tristeza, como si viera no solo lo que era, sino lo que podría dejar de ser. Doña Carmen estaba alimentando a sus gallinas cuando lo vio pasar. Algo en su corazón se agitó, una sensación que no podía explicar. Era como reconocer a alguien que nunca había visto. El hombre se detuvo frente a su cerca de madera y sonrió con una calidez que hizo que los ojos de la anciana se llenaran de lágrimas sin saber por qué. «Buenos días, señora», dijo con voz suave pero clara. «Disculpe la molestia. ¿Podría darme un poco de agua? He viajado toda la noche». Doña Carmen sintió que su corazón daba un vuelco. Las palabras de la novena resonaron en su mente. «Señor, envía ayuda antes de que sea demasiado tarde». Sin pensarlo 2 veces, dejó caer el maíz que llevaba en el delantal y corrió hacia su casa. «Pase, pase. Por supuesto que sí». Dentro de la casa humilde pero limpia, doña Carmen le sirvió agua fresca de la jarra de barro, pan recién hecho y frijoles calientes que había preparado para su desayuno. El hombre bebió lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera el agua más preciosa del mundo. «Que Dios la bendiga por su generosidad, señora. No muchos abren sus puertas a extraños en estos tiempos». Doña Carmen se sentó frente a él, secándose las manos en el delantal nerviosamente. En este pueblo todavía creemos que cada extraño puede ser un ángel disfrazado. El hombre sonrió con profundidad que traspasaba el alma. «O algo más», respondió misteriosamente. Sacó los planos del tubo y los extendió sobre la mesa de madera. Eran mapas geológicos antiguos, estudios de suelo, diagramas de la región. Doña Carmen no entendía los símbolos técnicos, pero había algo en esos papeles que la inquietó. «Señora», dijo el hombre con seriedad, «¿usted sabe exactamente dónde está construida esa represa?» Doña Carmen asintió. «A 5 kilómetros río arriba. Van a abrir las compuertas en 3 días. Nos van a inundar». Su voz se quebró. «Hemos rezado 9 noches seguidas pidiendo un milagro». El hombre señaló un punto específico en el mapa, justo donde se levantaba la represa de don Roberto. «Este terreno», dijo con voz firme, «está sobre una falla geológica activa.
Estos documentos tienen más de 50 años. Son los estudios originales que se hicieron antes de declarar esta zona prohibida para construcciones pesadas. Los ojos de doña Carmen se abrieron enormes. ¿Prohibida? Entonces, ¿cómo? Alguien pagó mucho dinero para que estos documentos desaparecieran, respondió el hombre. Pero la verdad no se puede enterrar para siempre. La noticia de la llegada del extraño con mapas geológicos se extendió por el pueblo como pólvora. Para media mañana, 30 personas se habían reunido en la casa de doña Carmen. Don Esteban, apoyado en su bastón, entró con dificultad pero con dignidad intacta. «¿Quién es usted, joven?», preguntó con la autoridad de sus 82 años. El hombre se puso de pie respetuosamente. «Mi nombre es Jesús, soy ingeniero geólogo». Extendió su mano, que don Esteban estrechó con firmeza. «Vengo porque escuché sobre su situación y porque tengo información que don Roberto Mendoza no quiere que nadie conozca». El silencio en la habitación era absoluto. Todas las miradas estaban fijas en aquel hombre que había llegado de la nada exactamente cuando más lo necesitaban. «La represa que están construyendo», continuó Jesús con voz clara para que todos oyeran, «está condenada a fallar. No es cuestión de si va a colapsar, es cuestión de cuándo. Y cuando eso suceda, no solo inundará este pueblo, creará una ola de destrucción que alcanzará 3 pueblos más río abajo. Miles de vidas están en peligro». Un murmullo de horror recorrió el grupo. Doña Carmen se persignó. Don Esteban apretó su bastón con fuerza. «¿Tiene pruebas de lo que dice?». Jesús extendió los mapas sobre la mesa improvisada. «Tengo 50 años de pruebas que han sido escondidas y voy a llevarlas directamente a don Roberto Mendoza. Va a escuchar la verdad, aunque no quiera». A las 2 de la tarde, Jesús caminó por la carretera polorienta hacia la construcción de la represa. El sol del mediodía golpeaba sin piedad, pero él no se detuvo. Los mapas geológicos iban enrollados bajo su brazo como si fueran una espada de papel. Cuando llegó a la entrada de la obra, 2 guardias de seguridad le bloquearon el paso. «Alto ahí, esta es propiedad privada. Necesitas autorización para entrar». Jesús los miró con una calma que los desconcertó. «Vengo a hablar con don Roberto Mendoza. Tengo información sobre fallas estructurales críticas en esta represa». Los guardias se miraron entre sí, nerviosos. Uno de ellos habló por radio. «Jefe, hay un tipo aquí diciendo que la represa tiene problemas». La respuesta llegó áspera y molesta. «Déjenlo pasar. Quiero ver qué idiota viene a perder mi tiempo». Don Roberto estaba en el muro central de la represa, gritando órdenes a 50 trabajadores que corrían como hormigas asustadas. Vestía pantalones de vestir caros, camisa blanca arremangada y casco de obra que parecía más un accesorio que protección real. Cuando vio a Jesús subiendo por la escalera de metal, su rostro se torció en una mueca de desprecio. «¿Quién diablos eres tú?», ladró sin preámbulos. «Y más vale que tengas una buena razón para interrumpir mi trabajo». Jesús se detuvo a 3 metros de distancia, sosteniéndole la mirada sin pestañear. «Mi nombre es Jesús, soy ingeniero geólogo, y vengo a advertirle que esta represa va a colapsar». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta las máquinas parecieron detenerse. Varios trabajadores dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Don Roberto parpadeó procesando las palabras. Entonces soltó una carcajada seca, cruel. «Colapsar, colapsar», señaló a su alrededor con un gesto amplio. «¿Ves este concreto? ¿Ves estos muros de 30 metros de altura? Esto es ingeniería de clase mundial. Y tú, un vagabundo que aparece de la nada, ¿vienes a decirme que mi obra tiene fallas?». Jesús desenrolló los mapas sobre el capó de una camioneta cercana. «Estos son los estudios geológicos originales de esta zona, hechos hace 50 años por el Instituto Nacional de Geología. Mire aquí». Señaló una línea roja que atravesaba exactamente donde estaba construida la represa. «Esta es una falla geológica activa.
Este terreno fue declarado zona prohibida para construcciones pesadas en 1972. Don Roberto apenas miró los documentos. Esos papeles viejos no significan nada. Yo tengo todos los permisos necesarios, todas las autorizaciones firmadas por las autoridades competentes. Su voz goteaba arrogancia. Jesús levantó la vista de los mapas. Autorizaciones que usted compró. Sobornó a 43 inspectores en los últimos 4 años. Los nombres están documentados. El rostro de don Roberto se puso rojo. Las venas de su cuello saltaron. ¿Cómo te atreves? Dio un paso amenazante hacia Jesús. ¿Quién te envió? ¿Fueron esos campesinos miserables de San Miguel? ¿Te pagaron para venir aquí con mentiras? Nadie me envió, respondió Jesús con una serenidad que contrastaba violentamente con la furia del empresario. Vine porque miles de vidas están en peligro. Cuando esta represa colapse, y lo hará, no solo inundará San Miguel del Río. La ola de destrucción alcanzará Santa María del Valle, San José de las Flores y Agua Bendita. 4 pueblos, 3,000 personas. Y usted lo sabe. Don Roberto se quedó paralizado. Por un segundo, algo cruzó por sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Pero lo enterró bajo capas de orgullo y rabia. No sé nada de eso, y no me importa. Esta represa se va a llenar en 72 horas exactamente como está planeado. Los trabajadores que habían estado escuchando intercambiaron miradas preocupadas. Algunos conocían a gente de esos pueblos, algunos vivían ahí. Un hombre mayor, capataz de obra, dio un paso al frente. «Patrón, tal vez deberíamos revisar...» «¡Cállate!» Don Roberto lo cortó brutalmente. «Nadie aquí cuestiona mis decisiones. ¡Nadie!» Don Roberto se acercó a Jesús hasta quedar a centímetros de su cara. Su aliento olía a café caro y cigarros importados. «Mira, vagabundo, no sé de dónde saliste ni qué buscas, pero te voy a dar una oportunidad». Señaló hacia la represa con un gesto teatral. «Si eres tan bueno como dices, tan conocedor de geología y milagros...» Su voz se llenó de veneno. «Entonces demuéstralo. Desvía esta represa con tus propias manos». Risas nerviosas estallaron entre algunos trabajadores. Otros permanecieron en silencio, incómodos. Don Roberto alzó la voz para que todos oyeran. ¿Escucharon eso, muchachos? Este genio dice que la represa va a caer. Dice que es ingeniero. Pues que lo demuestre. Si puedes mover aunque sea una piedra de este muro, si puedes desviar un solo metro del río, si puedes hacer cualquier cosa que pruebe que tienes razón. Se detuvo para efecto dramático. Te pagaré 1,000,000 de pesos. El silencio era absoluto. 1,000,000 de pesos era más dinero del que la mayoría de esos hombres verían en toda su vida. Don Roberto sonrió con crueldad. Pero cuando falles, y vas a fallar, te arrodillarás aquí mismo y pedirás perdón por hacerme perder mi tiempo, delante de todos. Jesús no apartó la mirada, no mostró miedo ni indignación, solo una tristeza profunda. No necesito mover la represa, don Roberto. La naturaleza lo hará por mí. Solo vine a advertirle, a darle una oportunidad de salvar vidas en lugar de destruirlas. Hizo una pausa, y cuando habló nuevamente, su voz tenía un peso que hizo que varios hombres sintieran un escalofrío. Pero usted ya tomó su decisión. Eligió el dinero sobre las vidas, el orgullo sobre la verdad, y esa elección tiene consecuencias. Don Roberto escupió al suelo. «Lárgate de mi obra antes de que llame a la policía». Jesús recogió sus mapas lentamente, los enrolló con cuidado. Miró a los trabajadores reunidos, uno por uno, como grabando cada rostro en su memoria. «Escúchenme bien», dijo con voz clara. «En las próximas 72 horas, esta represa mostrará señales, grietas, filtraciones. La tierra temblará. Cuando vean esas señales, evacúen. No esperen órdenes. Salven sus vidas y avisen a las familias río abajo». Comenzó a caminar hacia la salida.
Don Roberto gritó a sus espaldas: «¡Eres un fraude, un charlatán! ¡Esta represa es perfecta!». Jesús se detuvo sin volverse. La perfección no existe en las obras humanas, don Roberto, solo en las de Dios. Y Dios no construye sobre mentiras. Jesús regresó a San Miguel del Río cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Don Esteban y doña Carmen lo esperaban en la plaza frente a la iglesia, rodeados por casi toda la comunidad. En sus rostros se leía la ansiedad de quienes esperan noticias que pueden cambiar sus destinos. «¿Qué dijo?», preguntó don Esteban con voz tensa. Jesús negó con la cabeza lentamente. No quiso escuchar, rechazó las pruebas, eligió su orgullo sobre la verdad. Un murmullo de desesperación recorrió la multitud. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Hombres bajaron la cabeza derrotados. Pero Jesús levantó la mano, pidiendo atención. Sin embargo, vine a decirles algo importante. En 72 horas o menos, esta represa mostrará señales de falla. Cuando eso suceda, don Roberto no tendrá más remedio que escuchar. Se dirigió directamente a don Esteban. Necesitan prepararse para evacuar. Reúnan solo lo esencial: documentos, medicinas, algo de ropa. Cuando yo les dé la señal, subirán a la montaña del este. Hay cuevas antiguas a 500 metros de altura. Estarán seguros ahí. Esa noche, San Miguel del Río no durmió. Las familias empacaron mochilas con lo poco que podían cargar. Madres guardaban fotografías amarillentas de bisabuelos fallecidos. Padres envolvían documentos de propiedad en plástico. Los niños preguntaban con miedo: ¿por qué nos vamos? ¿Volveremos? Los ancianos caminaban lentamente por las calles que habían recorrido toda su vida, tocando las paredes de adobe, despidiéndose en silencio de cada rincón. En la iglesia colonial, don Esteban y otros 12 ancianos pasaron la noche en vigilia. Arrodillados frente al altar, rezaban el rosario una y otra vez. Doña Carmen sostenía la imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su abuela. «Señor», susurraba, «si esta es tu forma de salvarnos, que se haga tu voluntad, pero protege a nuestro pueblo». Mientras tanto, a 5 kilómetros río arriba, algo comenzó a suceder. Era la 1 de la madrugada cuando un trabajador del turno nocturno escuchó un sonido extraño, un crujido seco, como si la tierra misma se quejara. Encendió su linterna y caminó hacia el muro norte de la represa. Lo que vio le heló la sangre. Una grieta fina, apenas visible, corría vertical por el concreto. No era grande, tal vez del grosor de un lápiz, pero no había estado ahí ayer. Con manos temblorosas, sacó su radio. «Jefe, tenemos un problema». A las 3 de la mañana, el teléfono de don Roberto sonó insistentemente. Lo ignoró 3 veces antes de contestar con furia. «Esto más vale que sea importante». La voz del ingeniero jefe sonaba nerviosa. «Don Roberto, tenemos grietas apareciendo en el muro norte. Los instrumentos muestran movimiento en la base. Deberíamos detener el llenado y...» «¡No!». Don Roberto gritó tan fuerte que su esposa se despertó asustada en la habitación contigua. «Son grietas superficiales. Estrés normal del concreto. El llenado continúa según lo programado». «Señor, con todo respeto, deberíamos al menos consultar con...». «¿Consultar con quién? ¿Con ese vagabundo que apareció ayer? Mira, te pago para que construyas, no para que pienses. Las compuertas se abren mañana al mediodía. Punto final». Colgó el teléfono y lo lanzó contra la pared, haciéndolo añicos. Al amanecer, las señales se multiplicaron. 3 grietas más aparecieron en diferentes secciones del muro. En la base de la represa, donde el concreto se unía con la roca natural, comenzó a filtrarse agua. No era mucha, solo un goteo constante, pero los ingenieros sabían lo que significaba. El sello estaba comprometido. Presión hidráulica estaba encontrando caminos a través de la estructura. A las 9 de la mañana sucedió algo que nadie podía ignorar. Un temblor sacudió la zona.
No fue terremoto mayor, apenas 4.2 en la escala de Richter, pero fue suficiente. En la obra, las máquinas se detuvieron solas. Los trabajadores salieron corriendo de los túneles subterráneos. Y en el muro principal de la represa, la grieta fina del tamaño de un lápiz se abrió hasta tener 5 centímetros de ancho. El agua comenzó a brotar por ella, primero en gotas, luego en un chorro delgado pero constante. El ingeniero jefe no llamó a don Roberto esta vez, llamó directamente a Protección Civil. Necesitamos evacuar los pueblos río abajo, ahora. Pero cuando intentó contactar a las autoridades locales, descubrió algo terrible. Don Roberto había sobornado también al director de Protección Civil. No hay evacuación sin mi autorización, le dijeron. Y don Roberto Mendoza dice que todo está bajo control. A las 10 de la mañana, las campanas de la iglesia colonial de San Miguel del Río comenzaron a sonar. No era el repique alegre de las festividades ni el tañido solemne de los funerales. Era un llamado urgente, insistente, que hizo que todos dejaran lo que estaban haciendo. Jesús estaba en el campanario tirando de la cuerda con fuerza. ¡Es hora!, gritó cuando la comunidad se reunió abajo. Las señales han comenzado. La represa va a colapsar. Necesitamos subir a la montaña ahora. No hubo pánico. Durante días se habían preparado para este momento. Las familias tomaron sus mochilas ya listas. Los hombres más fuertes cargaron a los ancianos que no podían caminar. Las madres llevaban bebés en rebozos. Los niños ayudaban a sus abuelos. En fila ordenada, 300 personas comenzaron a subir por el sendero empinado hacia las cuevas de la montaña del este. Don Esteban, apoyado en su bastón y en el brazo de su nieto, se detuvo a mitad del camino. Miró hacia atrás, hacia su pueblo, las casas donde había nacido, crecido, amado, la iglesia donde se había casado hace 60 años, las calles donde jugaron sus hijos y sus nietos. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Adiós, mi pueblo», susurró, «que Dios te proteja». Mientras tanto, en la represa, don Roberto llegó en helicóptero a las 11 de la mañana. Cuando vio la grieta de 5 centímetros con agua brotando, su rostro se puso blanco. Pero incluso ante la evidencia irrefutable, su orgullo no cedió. «Es controlable», insistió a los ingenieros que lo rodeaban con expresiones de incredulidad. «Inyecten más concreto. Celen esa grieta. El llenado continúa». «Señor, es suicida», protestó el ingeniero jefe. «Hay 4 pueblos río abajo, miles de personas». Don Roberto lo señaló con el dedo. «Estás despedido. Todos ustedes están despedidos si no obedecen». Los trabajadores se miraron entre sí. Algunos dejaron caer sus herramientas y comenzaron a correr hacia sus vehículos. Otros, movidos por el miedo de perder sus empleos, dudaron fatalmente. A las 12 del mediodía, las 300 personas de San Miguel del Río llegaron a las cuevas. Estaban a 500 metros de altura, justo como Jesús había dicho. Las cuevas eran antiguas, espaciosas, secas. Jesús organizó a las familias, asignó espacios, distribuyó el agua que habían llevado. «Quédense aquí», ordenó con firmeza. «No bajen por ninguna razón, pase lo que pase». Doña Carmen lo tomó del brazo. «¿Y tú? ¿Dónde vas?» Jesús miró hacia el valle. «Hay otros pueblos río abajo que no saben lo que viene. Tengo que advertirles». Don Esteban se puso de pie con dificultad. «No llegarás a tiempo caminando. El río es rápido, pero hay una carretera». Jesús negó con la cabeza. «Llegaré». A la 1 de la tarde, siguiendo las órdenes obstinadas de don Roberto, las compuertas fueron abiertas. El agua del río comenzó a llenar la represa. El nivel subió rápidamente, 1 metro por hora, 2 metros, 3 metros. Con cada metro que subía, la presión sobre la estructura comprometida aumentaba exponencialmente. La grieta de 5 centímetros comenzó a ensancharse. 6 centímetros. 8. 10. Los pocos trabajadores que se habían quedado finalmente entraron en pánico y huyeron.
El ingeniero jefe, ignorando su despido, llamó nuevamente a Protección Civil. Esta vez no aceptó un no como respuesta. Si no evacúan esos pueblos en la próxima hora, la sangre de miles estará en sus manos. La urgencia en su voz finalmente rompió la pared de corrupción. Las sirenas comenzaron a sonar en Santa María del Valle, San José de las Flores y Agua Bendita. Jesús llegó a Santa María del Valle cuando las sirenas apenas comenzaban. No había corrido, no había tomado vehículo. Simplemente apareció en la plaza principal como si hubiera atravesado la distancia en un instante. «La represa va a colapsar», gritó. «Suban a terreno alto, tienen menos de una hora». Algunos lo miraron como si estuviera loco. Otros, viendo la desesperación genuina en sus ojos, comenzaron a correr hacia sus casas para tomar a sus familias. Un hombre joven lo reconoció. «Tú eres el que advirtió a don Roberto», Jesús asintió. «Y no escuchó, pero ustedes deben escuchar. Cada minuto cuenta». Corrió hacia San José de las Flores, luego a Agua Bendita. En cada pueblo, el mismo mensaje urgente, y en cada lugar, suficientes personas le creyeron. Las familias comenzaron a evacuar, subiendo colinas, alejándose del río. No todos. Algunos se quedaron, incrédulos, burlándose del profeta del Apocalipsis. Pero miles se movieron, miles que de otra forma habrían muerto. A las 2:37 de la tarde, la represa colapsó. No fue gradual, fue catastrófico. La grieta de 10 centímetros se abrió de golpe hasta convertirse en una fractura de 3 metros de ancho. El concreto, que don Roberto había jurado era perfecto, se desintegró como arena mojada. 50 millones de pesos en construcción se derrumbaron en menos de 30 segundos. El rugido fue ensordecedor, como si la tierra misma gritara de dolor. 150 millones de litros de agua se liberaron de golpe, creando una pared líquida de 20 metros de altura que descendió por el valle con la furia de 1000 ríos juntos. Arrastraba árboles, rocas, escombros de la represa destruida, una ola de muerte corriendo a 70 kilómetros por hora. Pero cuando la ola llegó a San Miguel del Río, encontró un pueblo vacío. Las casas estaban cerradas, las calles desiertas, ni un alma. El agua arrasó con todo. Paredes de adobe, cercas de madera, la pequeña tienda, los corrales. En 5 minutos, 200 años de historia fueron borrados. Pero ni una sola vida se perdió, porque las 300 personas estaban a 500 metros de altura, observando desde las cuevas, llorando por sus hogares, pero agradeciendo a Dios por sus vidas. La ola continuó hacia Santa María del Valle. De las 1.200 personas que vivían ahí, 1.100 habían evacuado. Las 100 que se quedaron, burlándose del loco que gritaba Apocalipsis, nunca tuvieron oportunidad. Sus cuerpos fueron encontrados días después, kilómetros río abajo. Don Roberto observó todo desde su helicóptero. Vio su represa de 50 millones de pesos convertirse en escombros. Vio la destrucción que había causado. Vio su nombre, Mendoza, ahora sinónimo de desastre y muerte. Cuando aterrizó en Monterrey, la policía ya lo esperaba. Los cargos eran extensos: negligencia criminal, homicidio culposo, soborno, corrupción, falsificación de documentos. 100 vidas perdidas por su orgullo, 100 familias destruidas por su avaricia. En su celda esa noche, por primera vez en décadas, don Roberto Mendoza lloró. No por el dinero perdido, no por su reputación arruinada. Lloró porque finalmente entendió. El vagabundo tenía razón, siempre tuvo razón. Un año después, San Miguel del Río renació. No en el mismo lugar, pues el valle todavía era inestable, sino 2 kilómetros río abajo, en terreno seguro que el gobierno finalmente les otorgó tras el escándalo. Casas nuevas, escuela nueva, clínica médica. La iglesia colonial había sido la única estructura que resistió parcialmente la inundación.
Sus muros gruesos de piedra permanecían de pie, aunque dañados. Fue reconstruida piedra por piedra, un símbolo de que la fe sobrevive incluso a la destrucción. Don Esteban, ahora de 83 años, caminaba lentamente por las calles nuevas del pueblo. Cada familia había recibido compensación del gobierno. No era riqueza, pero era dignidad. Era justicia. Dios convirtió nuestra tragedia en bendición, decía a quien quisiera escuchar. Doña Carmen nunca dejó de buscar al hombre que los salvó. Preguntó en 3 estados. Visitó universidades buscando al ingeniero geólogo llamado Jesús. Contactó al colegio de ingenieros. Nadie tenía registro de él. Nadie lo conocía. Era como si nunca hubiera existido, excepto por los mapas geológicos que había dejado, ahora en manos de las autoridades como evidencia del crimen de don Roberto. Una tarde, mientras limpiaba la iglesia reconstruida, doña Carmen se detuvo frente a la imagen restaurada de Cristo. El rostro pintado la miraba con ojos compasivos, y entonces lo vio. Los mismos ojos, el mismo rostro, el cabello largo, la barba corta. Era él. Era exactamente él. Cayó de rodillas, temblando. «Era tú», susurró con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Todo este tiempo, era tú». Las palabras del Evangelio resonaron en su mente como campanas. «Fui forastero y me recibisteis. Tuve sed y me disteis de beber». Mateo 25, versículo 35. Doña Carmen corrió a casa de don Esteban. Le mostró la imagen. El anciano también lloró. Reunieron a la comunidad esa misma noche. Cuando todos vieron el rostro en la imagen restaurada, el reconocimiento fue unánime. Era el ingeniero, era el hombre que tocó las campanas, era quien los guió a las cuevas, era quien advirtió a los otros pueblos. «No era un ingeniero», dijo don Esteban con voz temblorosa de emoción. «Era el ingeniero de las almas. No vino a salvar edificios, vino a salvar vidas. Y cuando lo recibimos, cuando le dimos agua, cuando confiamos en sus palabras». Se detuvo, demasiado emocionado para continuar. Doña Carmen terminó por él. «Recibimos a Cristo mismo». Esa noche, el pueblo entero se arrodilló en la iglesia reconstruida. No era una misa programada, no había sacerdote presente, solo 300 almas agradecidas, orando, llorando, alabando, porque habían visto un milagro, porque habían tocado lo divino, porque Cristo había caminado entre ellos, advertido, salvado, y luego desaparecido como lo hizo hace 2000 años. Y en el silencio de la noche, mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel del Río, una brisa suave sopló por las calles nuevas del pueblo, y quienes tenían oídos para escuchar oyeron un susurro en el viento. «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28, versículo 20. Si esta historia tocó tu corazón, necesitas saber algo importante. Jesús no dejó de caminar entre nosotros. Todavía aparece donde hay fe. Todavía advierte cuando hay peligro. Todavía salva a quienes confían en Él. Don Roberto eligió el orgullo sobre la verdad. Eligió el dinero sobre las vidas. Y perdió todo. Pero doña Carmen y don Esteban eligieron creer, eligieron obedecer, eligieron la fe sobre la lógica y fueron salvados. Darek comenta: «Cristo camina entre nosotros. Si crees que Jesús todavía hace milagros hoy». Like, si esta historia fortaleció tu fe en que Dios protege a los humildes. Comparte con alguien que necesita recordar que ninguna situación está más allá del poder de Dios. Suscríbete para más historias de fe que transforman vidas y fortalecen corazones.